Buenos días, presidenta. Gracias. Buenos días, consejera. Perdón, queríamos preguntarle en la mañana de hoy, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuándo se va a remitir a los centros y, por tanto, a las AMPA el diagnóstico de los centros educativos que comenzaron a finales del año pasado. ¿Cuáles son los criterios que va a utilizar la consejería para la selección de los centros en donde se va a actuar para conseguir ese confort térmico? ¿Y qué actuaciones son las que se contemplan en los centros para conseguirlo? Y, lógicamente, también cuáles son las medidas que se van a poner en marcha para efectivamente comprobar que las actuaciones que se van a llevar a cabo en los centros educativos efectivamente son efectivas con respecto a ese confort térmico. La última semana de enero, esta diputada tuvo una reunión con una plataforma de AMPAs de Córdoba, Niñas del Sur, que agrupa a un buen número de AMPAs de la ciudad, pero también de la provincia de Córdoba, y trasladaban estas necesidades de información por parte de la consejería, cuáles son los criterios con los que se va a actuar, y también querían saber cuándo se va a remitir a los centros el diagnóstico que la consejería ha elaborado en función de la documentación que le envió a cada uno de los centros, en este caso de la provincia de Córdoba. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Señora consejera. Sí, buenos días, presidenta, señoría. Señora Cortés, todas y cada una de las actuaciones que estamos llevando a cabo en el programa de climatización sostenible y rehabilitación energética de los centros escolares en Andalucía forman parte de nuestra planificación, como además así he explicado personalmente ante los medios de comunicación. Es decir, saben ustedes que la climatización, al igual que el programa de retirada de amianto y el programa de retirada de aulas prefabricadas, es ya una constante en nuestros planes de infraestructura. Una planificación que, evidentemente, se está haciendo teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los centros y siguiendo los criterios técnicos. Se está llevando a cabo con la colaboración de otras administraciones y entidades locales, con la participación de las AMPAs, porque nos consta que muchísimas AMPAs han cerrado con los centros educativos cuál iba a ser o cuáles eran esas medidas y necesidades que se proponían o que se iban a proponer a la Consejería de Educación en cuanto a climatización y, por supuesto, con la Agencia Andaluza de la Energía, siguiendo un protocolo de trabajo. No hemos parado. El otoño pasado, se lo ha dicho, se envió a todos los centros públicos un cuestionario para realizar un diagnóstico de consumo energético y de confort térmico. Tras recibir la información, se está cerrando ahora mismo el listado definitivo de actuaciones a incluir en el programa de climatización sobre la base de los siguientes criterios generales: datos proporcionados por los centros a través del cuestionario de Seneca, la información recabada por las propias visitas de los técnicos de la agencia, la severidad climática de cada zona, el horario de uso del centro y la envolvente térmica y protección solar del edificio. Y sabe usted que la inversión conjunta será de 25 millones de euros. Para llevar a cabo, según los técnicos, en principio unas 200 actuaciones. En un primer bloque le adelanto que hay en marcha 147 actuaciones concretas, que por supuesto son las más urgentes y que tendremos finalizados antes del verano, antes del periodo estival. Le puedo decir que en su provincia concretamente se van a realizar 32 actuaciones específicas de climatización. Es decir, planificación, presupuesto, ejecución y el compromiso que nosotros hemos asumido tanto para Córdoba como para el resto de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señora diputada. Gracias, presidenta. Gracias, consejera, por la información que nos traslada. Pero la verdad es que el Gobierno andaluz planifica a base de protestas de la ciudadanía, en este caso de las AMPA, que en los últimos años han venido planteando la necesidad de que el Gobierno andaluz actúe en los centros de educación, en los centros escolares, fundamentalmente porque ha habido un abandono durante décadas, a lo largo de décadas, de la inversión que tenía que hacer desde el Gobierno andaluz en los centros. Sabe usted que ahora mismo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, como en otras provincias de Andalucía, tenemos multitud de colegios con cubiertas sin aislamiento, con ventanas de madera o de hierro que no hay manera de cerrar y con un evidente déficit de arboleda o de elementos de sombra, de zonas de sombra que pudieran haber evitado lo que en los últimos tiempos hemos estado viendo, es decir, asociaciones de padres y madres y profesores organizándose y protestando y exigiéndole a la Junta que efectivamente tenía que actuar para mejorar o para conseguir ese confort térmico. Esperemos que veamos cuáles son los centros para Córdoba y que conozcan las AMPA
cuál es el diagnóstico de cada uno de los centros, porque creo que tienen derecho a conocer cuál es el diagnóstico en función al cuestionario que... Gracias, señora diputada. Señora consejera. Sí, señoría. Le decía que estamos actuando con planificación, presupuesto, ejecución y compromiso. Es decir, hemos asumido la responsabilidad, muchas veces más allá de lo que ocurre por falta de mantenimiento de muchos centros, pero hemos asumido la responsabilidad de la climatización de los centros docentes. Y estamos en ello, estamos trabajando en ello. Y aunque no le puedo citar las 147 actuaciones que ya tenemos en marcha, por centrarme en su provincia, le voy a decir el CEIP Obispo Osio y el CEIP Azahara, el CEIP Lucano, el CEIP Algafequi, el CEPER San Vicente Ferrer, el IES Maimónides de Córdoba capital, Nuestra Señora del Carmen de Lucena, Antonio Carmona de Palma del Río, Santiago Ramón y Cajal de Puente Genil, Carmen Romero de Aguilar de la Frontera. Podría seguir así con toda la lista y sí le digo que la casuística es muy grande y variada y ustedes lo saben, porque además de las obras previstas en las actuaciones concretas de planificación, en todos aquellos centros donde realicemos reformas integrales o de nueva construcción irán actuaciones específicas de climatización. Trabajo, responsabilidad y esfuerzo.